es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días, estimables televidentes, hombres y mujeres. Hoy 10 de mayo, Día de la Madre. Que Dios bendiga a todas esas madres que siempre son abnegadas hacia sus hijos, se entregan de lleno y, por cierto, son ejemplos para muchos que somos padres, porque el trabajo arduo, la dedicación hacia sus hijos, el cariño, el esfuerzo, sinceramente es envidiable. Feliz Día de las Madres, siempre a la trabajadora, a la profesional, a la intelectual, a la madre indígena, a la madre campesina. Feliz Día de las Madres. Hoy tenemos un panel muy interesante. Tenemos al periodista Richard Shaw, director de la revista C4, también trabajó para Diario El Gráfico muchos años. Maco Figueroa Valiente, quien es compañero nuestro de hace muchos años y que es un hombre de radio 100%. Y tenemos al licenciado Roberto Tobar, que también es un dirigente inquieto de salud. Y su servidor, Hugo Rolando López. Estamos aquí para tocar temas interesantes. Temas como la elección del fiscal general que se dio el día de ayer, el nombramiento por parte del presidente de la República de una terna de 6 candidatos que le propuso esa cuestionada comisión de postulación y que, por cierto, se dieron varias impugnaciones e inclusive algunos amparos que están pendientes por esas decisiones. Pero, ¿qué va a hacer Telma Aldana en estos momentos con esa problemática de las minerías, con esa impunidad que hay en nuestro país, con esa corrupción, con esa poca transparencia de los negocios que se dan dentro del Estado? En fin, son temas que hoy vamos a tocar. Vamos con Richard Shaw para ver cuál es su pensamiento en cuanto a esta elección de Telma Aldana, que muchos y muchas personas la han calificado como que lleva el chaleco naranja, y otros que es una mujer emprendedora, que es una mujer dedicada a la administración de justicia. Richard, bienvenido. Gracias, Rolando, muy amable. Amigos televidentes de Vea Canal, pues gracias por permitirnos estar en su hogar el día de hoy. El tema de la elección a la fiscal, de la fiscal general, y la selección de Telma Aldana está llenando todos los titulares del país. Vemos, por ejemplo, en Prensa Libre cómo llena los titulares. ¿Y es por qué? Porque esta es una elección muy esperada. Pero como decía Rolando, se teme que tenga el chaleco naranja pintado. Pero es normal, amigos televidentes. ¿Quién decide? El presidente. ¿Y a quién va a elegir? Va a elegir a una persona que sea afín a sus pensamientos. Hay algo que nos llama la atención aquí, y es que la comisión de postulación se dio a la tarea de hacer calificaciones, ¿no? Y ponerle un puntaje a cada uno. Sin embargo, a la presidencia solo llegaron 6 personas, las cuales no eran necesariamente las mejor calificadas. Pero el presidente, creo que por la presión mediática y la presión internacional, eligió a una de las mejores calificadas, que es la licenciada Telma Aldana. Pues ahorita ya esto es gallo, ya es arroz cocinado, esto ya es gallo cocido, no hay nada que hacer, solamente esperar que la licenciada Telma Aldana cumpla con las expectativas que el pueblo de Guatemala tiene sobre ellos. Amigos televidentes, usted que está allá, es el llamado a hacer una auditoría social, es el llamado a estar vigilante de que esta persona, al igual que todos los funcionarios públicos, cumplan con su cometido. ¿Qué va a hacer con las hidroeléctricas? ¿Qué va a hacer con la minería? ¿Qué va a hacer con la extracción de plomo? ¿Realmente ella va a criminalizar estas cosas o no? ¿Qué va a hacer con los evasores de impuestos que diariamente están robando impuestos? Pero eso sí, como son ladrones de cuello blanco, nadie se mete con ellos. Ahorita, señores, viene la prueba de fuego, y querido Rolando y amigos periodistas y ustedes, amigos televidentes, es como
aquel dicho que dice, escoba nueva barre bien. Vamos a ver si esta señora de expresión helada, porque si no, usted no se le mueve, pero ni una arruga, ¿verdad?, puede hacer algo por Guatemala. Así que, ¿cuál es mi expectativa? Mi expectativa es vigilante. Ahorita es cuando vamos a ver qué tan bien barre esta escoba, y si no es que vamos a tener más de lo mismo para apañar y encubrir a los mismos. Gracias, Richard. Maco, es interesante que hubo mucha presión por parte de los sectores gubernamentales, por los sectores económicos, por los sectores populares y los grupos de presión hacia la comisión de postulación. Inclusive a los dos integrantes del Colegio de Abogados se les señaló que tenían componendas con el partido oficial. Sin embargo, ¿crees tú, Maco, que esta elección de Telma Aldana va a llenar ese vacío que hace falta en la persecución penal que tiene a cargo el Ministerio Público como el ente representativo en la acción penal en la justicia guatemalteca, y que realmente van a terminar los problemas de que hay muchos inocentes en la cárcel? Bienvenidos, amigas y amigos, a VEA Canal, la verdadera tribuna libre de la expresión de los guatemaltecos. Buenos días, compañeros, también. La verdad, y comparto el criterio con el compañero Xiao, porque este arroz ya estaba cocido muchos días antes. Definitivamente había que elegir a uno de los 6, y fue ella la que, según el presidente, llenaba las expectativas. Pero como periodistas, como críticos, no podemos pasar inadvertidos que esta elección de los 6 últimos estaba ya condicionada. Con todo el respeto que nos merece la licenciada Telma Aldana, pero a ella le entregaron ya de una vez su chaleco color naranja, definitivamente. Ahora solo hay que esperar cuál va a ser su actitud en el caso tan controvertido en Guatemala, las minerías, las hidroeléctricas, la criminalización de las protestas y tantas cosas más. Como guatemalteco, yo demando de la nueva fiscal que antes de anteponer cualquier interés personal y específicamente político, piense en Guatemala, que piense en sus habitantes, porque debe recordar que ella es un ave de paso, a igual que cualquier gobierno, cualquier funcionario. Creemos que si usted, licenciada Telma Aldana, hace una buena labor, en su oportunidad el pueblo os felicitará, os reconocerá su labor, pero si no es así, VEA Canal os señalará como mala funcionaria. Ojalá y que esto no se dé así, pueblo de Guatemala. Gracias, Maco, y tenemos hoy a nuestro compañero Roberto Tovar, quien le vamos a preguntar ciertas inquietudes de lo que realmente piensa la población. Hay grupos de presión que muchas veces les vienen del cielo las donaciones. Hay otros grupos que son pro justicia, que también son ONG y que quieren poner a sus allegados para tener cierto respiro, para que la justicia sea para ellos. No vamos a señalar también al sector económico que muchas veces da los recursos para que sus allegados lleguen a determinados cargos.
qué va a pasar Israel Tobar con esa comisión de postulación o con esa ley de la comisión de postulación que ha sido cuestionada por esa palabrita de honorabilidad que no se puede definir en una forma tajante, en una forma concreta, de que una persona es honorable porque realmente no ha tenido antecedentes penales, no ha tenido antecedentes policíacos, o porque hace una proyección social del 100% en beneficio de la comunidad. ¿Crees que esa palabra honorabilidad da lugar a mucha discrecionalidad para decir a este le ponemos 26, a este le ponemos 30 puntos o a este le ponemos 15 puntos y salga a flote como el mayor puntaje cuando realmente no se ha dedicado a beneficios de la clase trabajadora, de las grandes mayorías como es la población? ¿Crees que esa palabra honorabilidad no debe ser reformada? La ley de las comisiones de postulación para que en la próxima elección que ya viene en este mes de mayo para elegir a los magistrados de la Sala y la Corte de Apelaciones, pues sea mejor. Bien, es triste y lamentable, pero hay que reconocer de que todas estas reformas que algunos sectores ven no son la solución del problema en Guatemala. Aquí hay un maldito sistema que después de la caída de Jorge Ubico limitan la inscripción de partidos políticos y solo permiten partidos de derecha. El CACIF, una oligarquía formada por unos 15, 20 familias, toman el poder del Estado, hacen suyo a todos los partidos políticos de derecha. Por eso es que a todos los partidos les dan dinero, tienen un montón de caballos que corren, pero a todos les están dando dinero para que quede quien quede, ellos de alguna manera tienen el poder. Estos políticos que nacen de esos partidos políticos de derecha hicieron la ley, y echa la ley, echa la trampa. Aquí en Guatemala un grupo de izquierda, o tal vez no llamemos de izquierda, un grupo democrático y revolucionario, aquí no tiene ninguna posibilidad de llegar al gobierno, porque el sistema está hecho. Y miremos el caso de Venezuela, donde ahí está un poquito más, con más ideología el pueblo. Ustedes ven que quedaron un 50% contra otro 50%, porque se une toda la derecha, y Guatemala no tiene una formación ideológica que nos permita la unidad y que nos permita votar toda esta porquería política que existe en este momento en Guatemala. Yo creo de que el día de ayer solo puede ser calificado como que se consuma un acto más de corrupción, de esa corrupción que yo voy a llamar hoy por su nombre, porque aquí a mí me gusta ver Veacanal todos los días, y todos los días salen 3, 4 titulares de corrupción en Guatemala. Y eso tiene un nombre, y se llama corrupción institucionalizada. Es un hueveo que está legalizado. Aquí, algunos tontamente o ingenuamente le dicen: señor Otto Pérez de Molina, quite a tal funcionario. Señor, quite a tal funcionario. No, pero si Otto Pérez de Molina es la cabeza de Alibaba y los 40 ladrones, decime en qué ministerio, en qué institución no hay saqueo en este momento. El saqueo interno que hacen estas instituciones, más el apoderamiento de la riqueza que hay de la minería, de las hidroeléctricas, todo eso es parte de ese sistema de haber tomado el poder la derecha. Entonces, en conclusión, yo creo que el día viernes, fíjense ustedes, importante, día viernes, para los guatemaltecos día de chupe, 5:30 de la tarde, una declaración, ya no hay noticia, solo el video de la conferencia de prensa del señor presidente, y luego hoy el Día de la Madre, sábado, domingo, y hasta el lunes tal vez a ver qué pasa si nos recordamos de lo que está pasando ahorita con el nombramiento de la nueva fiscal. Como buen ladrón busca la noche y un día de esos propicios para dar la noticia que es Telma. Y Telma, con todo el respeto, como dijo
aquí el compañero Marco Antonio, que debe tener una persona humana, ella es parte del complot. Aquí no hay si esto va a funcionar o no va a funcionar, no, aquí no va a funcionar nadie, mientras este sistema maldito siga. Y los pocos que se logran o que intentan levantarse, con estos términos, pues también ellos, ahí tenemos el caso de Paz y Paz, ahí tenemos el caso de Yasmín, ahí tenemos la muerte de César Barrientos, 3 personas, para mencionar nombres, que quisieron luchar contra este maldito sistema y que todos vemos, uno se suicidó y los otros 2 criminalizados también en el colegio de abogados, criminalizados también y le roban, óigase bien la palabra, la posibilidad a Telma de continuar un proyecto del Ministerio Público que estaba respondiendo a las necesidades que tiene este pueblo de justicia. Muchas gracias, Richard. Es interesante cómo están los periodistas actualmente, tomando en cuenta que tú tuviste un caso ahí en el INDE muy delicado, donde la APG se pronunció. Tenemos 4 muertes violentas del 2013, 1 de Zacapa, 2 de Jutiapa y 1 de Mazatenango, donde hay 2 apejistas asesinados. Hay más de 100 violaciones a la libertad de prensa. ¿Qué va a hacer la fiscal general en este caso? Si la anterior, lamentablemente, no tuvo el aqueo de enfrentar el diálogo con la APG, le pedimos audiencia para hacerle ver lo que estaba sucediendo en todo el país con la prensa nacional, incluyendo tu caso. Porque nosotros somos parte de la prensa nacional, tú sos parte de la prensa nacional, Maco es parte de la prensa nacional. Pero, ¿qué va a suceder con esta impunidad, con estas agresiones a los periodistas? ¿Será que la nueva fiscal general, Telma Aldana, va a poner realmente en remojo toda su sabiduría, todas sus inquietudes para sacar adelante esta fiscalía que está muerta para mí, esta fiscalía de periodistas y sindicalistas y que es de derechos humanos? ¿Cree que va a salir adelante esta fiscalía? ¿Cuánto tiempo lleva tu caso? ¿Y qué ha pasado al respecto? Es bueno, cuando uno ha sufrido esa agresión, la revista C4 tiene más de 5 años de estar circulando en nuestro país, me consta, es una revista jocosa, crítica y de mucho análisis. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, gracias, Rolando. Amigos televidentes, hechos son amores y no buenas razones. La licenciada Telma Aldana, al igual que Claudia Paz y Paz, pueden tener muy buenas intenciones, pero se encuentran frenadas ante la cantidad de burocracia totalmente estancada en el mismo Ministerio Público. Actualmente la Fiscalía de Protección del Periodista está trabajando con escasos recursos. En el caso de nosotros, del caso que lleva la revista C4 en contra de los funcionarios del INDE, hasta esta semana tuvimos ya audiencia en el INASIF. Es un empantanamiento total de los casos, pero no solo el de la C4 y no solo el de los casos de la APG, de todo. Aquí es carísimo. Mire, la gente desiste de acusar, la gente desiste de hacer acusaciones y indicaciones contra funcionarios, contra agresores, porque la justicia está muy lenta. Rolando, yo creo que aquí la señora Telma Aldana se está enfrentando a una tremenda guerra, porque cambiar el sistema jurídico de Guatemala, el sistema de justicia, es muy difícil. El Ministerio Público ella puede llegar con muy buenas intenciones, pero las fiscalías están infiltradas por el crimen organizado. Y si llegan los casos al organismo judicial, la cosa es igual. Es una lentitud total. Vean ustedes casos tan paradigmáticos como el de Bancafé, como el de Banco de Comercio, etcétera. Realmente todo eso está infiltrado. ¿Y por qué está infiltrado? Porque el sistema está corrupto, como bien lo dijo el licenciado Tovar. El sistema es corrupto. Pero el corrupto, ¿por qué es corrupto? El licenciado Tovar dice, los de la derecha tienen la culpa. Los de la derecha han robado el país. Y yo le digo al licenciado Tovar, perdóneme, licenciado Tovar. La derecha es una porquería. Pero ¿y dónde está la izquierda también? Ahí están ¿dónde están los comandantes guerrilleros? Ahí están de embajadores.
Ahí están recibiendo sueldo de los patriotas. ¿Dónde están los pronunciamientos de los líderes guerrilleros que dieron la vida en la montaña? Mire, tan culpa tiene la derecha por ser una secuestradora del Estado como la izquierda por no ponerse de acuerdo. Se viven jalando de las mechas, es que yo estuve en la montaña, es que yo soy de aquí. La izquierda no se une, por eso no gana. Pero ni la izquierda ni la derecha tienen la culpa, amigos televidentes. Este sistema está así porque usted no se mete a cambiar. Porque un pueblo que elige corruptos, licenciado Tovar, no es víctima, es cómplice. Y usted es cómplice. Entonces, ¿qué pasa? Estamos fregados, Hugo, pero porque no nos levantamos. Tenemos que empezar a participar y elegir mejor. Y aquí ya no es si es de izquierda o si es derecha, es de que o participa o no participa, es cuestión de honradez. Ya la ideología pasa a segundo plano, es de honradez. ¿Quién es honrado y quién no? ¿Quién no roba? Yo no estoy a favor de la derecha, y menos de la izquierda. Yo estoy a favor de la participación. Y para aterrizar sobre esto, quiero decirles, amigos televidentes y mis queridos panelistas, que el error que tenemos en Guatemala ha sido el de querer ideologizar la justicia. La justicia no tiene ideología, la justicia es, y debe ser aplicada tanto para el de la izquierda, como para la derecha, como para el del centro. Y eso es lo que tenemos que mejorar, participar, para que dejemos de ser víctimas y cómplices a la vez de un sistema corrupto que mantenemos día a día. Y como bien lo dijo el licenciado Tovar, nos tiran el globito de té Maldán el Día de la Madre, para que todos andemos comprando flores, viendo a dónde vamos a cenar a las viejitas, y nos olvidemos de que nos acaban de meter un gol de tiro de esquina. Gracias, Richard. Marco, es interesante en el quehacer periodístico, la radio, la televisión, la prensa escrita, pero muy pocos analistas de medios de comunicación han centrado bien su pensamiento, han centrado bien en la problemática judicial, en donde quien pone a las personas en el banquillo de los acusados es realmente el Ministerio Público. Quien pide la pena en los tribunales de sentencia es el Ministerio Público. Pero hay una gran función que el Ministerio Público no aplica: la correcta interpretación de las leyes del país. No lo hace. ¿Por qué? No hay personal, no hay capacidad, hay deficiencia. ¿Por qué? Se tiene que meter realmente en todo el engranaje de la justicia, pero no lo hace. Maco, en tu experiencia, así como el caso del famoso genocidio en contra de Ríos Montt, ¿cuánto tiempo llevó? ¿Cuánto va a llevar? ¿Crees que el Ministerio Público va a seguir con esa persecución penal en contra de estos dos generales que están en el banquillo de los acusados, que ni las propias salas de las Cortes de Apelaciones, que por cierto, ya viene el cambio, ya viene la elección el 28 de mayo de este año, se va a tener un juicio cristalino donde el MP va a tener esa pujanza, ese esfuerzo, esa persecución penal contundente en contra de los militares? Yo diría que este es uno de los casos fuertes que tiene que enfrentar Tel Maldana, y justamente se da su elección como fiscal general cuando prácticamente se está llegando al primer aniversario de la sentencia de 80 años de cárcel inconmutables en contra de José Efraín Ríos Montt, y cuya sentencia se emitió exactamente hoy, por fecha 10 de mayo, esa sentencia que para muchos ya fue anulada por la Corte de Constitucionalidad, pero para el pueblo de Guatemala se mantiene vigente. Yo tuve la oportunidad de estar ayer en una actividad especial dedicada a este primer aniversario, y en donde se exigió de el nuevo o la nueva fiscal
la continuidad de este proceso, porque hay que recordar que son miles y miles de muertos, son miles y miles de familias que están demandando justicia. Así que, como yo acostumbro a mencionar, desde esta tribuna libre de la expresión de todos los guatemaltecos, que la fiscal general continúe con este caso, porque de lo contrario el pueblo os señalará y reclamará por qué no se le puso atención a este genocidio que, reitero, para la Corte de Constitucionalidad fue anulada, pero para el pueblo de Guatemala se mantiene vigente y exige justicia, justicia. Gracias, Marco, y nos vamos con el licenciado Roberto Tovar para que dé sus puntos de vista en relación a lo que piensa la sociedad civil en cuanto a lo que espera realmente del Ministerio Público, de ese cambio, de esa rotación de puesto, donde salió una mujer y entró otra mujer, dos personas de experiencia. La licenciada Telma ha sido especialista en el rama civil, me consta, ha sido magistrada tanto de la sala como de la Corte de Apelaciones, tiene una carrera judicial muy buena. Sin embargo, la sociedad civil pareciera como que pasa por alto este nombramiento y no, pues le pone coco, porque para ellos la justicia es para quien tiene el poder, para quien tiene la riqueza, para quien tiene realmente los medios económicos para poder comprar voluntades. ¿Qué piensa la población, de conformidad a tu perspectiva, de lo que se da esta nueva elección del fiscal general, de conformidad con el artículo 251 de nuestra Constitución Política? ¿Crees que va a haber un cambio brusco en beneficio de las grandes mayorías o va a seguir con lo mismo? Nuevamente vuelvo a hablar. Guatemala, en el aspecto económico, en el aspecto político y en el aspecto social, tiene el 20. Son 16 familias las que aquí gobiernan, son 16 familias las que hacen leyes, son 16 familias las que hacen justicia. Entonces, el género en este momento de la persona que llega a ese puesto resulta insignificante. Resulta insignificante. Aquí, en conclusión, lo que se está esperando en este momento es ver con nuestros propios ojos cómo precisamente fue el caso de Ríos Montt, quien apresura la caída de Telma, de Claudia Paz y Paz, y secuestra, asalta al Ministerio Público, porque ahí está la impunidad. Ahí está la impunidad del narcotráfico, ahí está la impunidad del crimen organizado, ahí está la impunidad de los corruptos del gobierno, ahí está la impunidad de todo, ahí está la impunidad de la minería. Y vean, nos quieren dar dulces. El día de ayer en el Congreso se rasgaban la camisa porque van a subir a 5% las regalías de la minería. Ya, un gran porcentaje, porque solo pagaban el 1%. Y vean ustedes, los diputados ahí diciendo que ese es un gran avance. ¿Avance de qué? Eso es lo que nos espera en Guatemala. Más impunidad y más impunidad. Aquí esto va a terminar hasta cuando los guatemaltecos nos unamos. Hasta que los guatemaltecos reaccionemos, lleguemos al poder a través del poder popular, valga la redundancia, de la gente, y que cambiamos estructuras, porque aquí este sistema, ninguna estructura responde a los intereses del pueblo, ninguna estructura. En lo jurídico, en lo educativo, en lo social, vean ustedes la porquería de autoridades universitarias que tenemos,
prestándose a este tipo de fraudes, porque esto es un fraude, es un golpe de Estado que yo saco, Claudia saca tal punteo y resulta uno de los coleros encabezando la lista, ¿va? Ahí la única que se salva en calificación es Telma, pero a Telma su calificación la da porque acaba de salir de magistrada de la Corte Suprema, pero ella es civilista. Vos lo dijiste bien, nosotros necesitamos un penalista porque aquí todo es corrupción. Entonces, finalmente, ¿qué esperamos nosotros? Ay, Dios mío, de veras que a mí me da pena. Yo espero ahora más persecución, espero ahora más violencia, espero ahora encarcelamiento, y ojalá Dios quiera que no esperemos muerte en contra de los sectores sociales que hoy están defendiendo aquí que hagan medicina en los hospitales. Toda esa gente que está luchando ahorita contra este maldito sistema, esa gente ahorita, su vida no vale nada, y posiblemente la nuestra, porque vean ustedes, todos estos periódicos, Prensa Libre, La Hora, todos esos plegados, no dicen nada. Hoy, gracias a Dios, tenemos Veacanal, y pidámosle a Dios y juntémonos el pueblo para proteger este medio de expresión, que es el único que tenemos. Pero no sería nada raro que mañana aquí venga la represión, que ya tuvimos un inicio. Pero muchas gracias. Yo le pido a Dios por el pueblo de Guatemala. Vamos a recibir una llamada y después la despedida de Richard Shaw y pasamos a otros segmentos. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, señores panelistas, muy buenos días. Fíjense que realmente a mí me agrada tanto ver que nos estamos realmente dedicando a lo que hay que dedicarnos. Miren, el país tiene una crisis bárbara. Don Richard decía con toda la sinceridad que el problema ese es de todos nosotros, porque lo permitimos, no actuamos, nos prestamos para ciertas cosas. Yo creería que todo el desorden jurídico, social, económico y todo lo que existe está basado, o sus pilares son la impunidad. Entonces nosotros tenemos que ponerle ojo hoy, mañana y siempre a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público. No podemos perdernos. Esos dos ejes fundamentales, si nosotros mantenemos constantes, exigiendo, pidiendo y proponiendo cosas, yo creería que no es tan bueno entrar a una frustración antes de ver las cosas. Digamos, doña Telma está a punto de tomar posesión, pero lo que sí sé yo es que algo positivo puede suceder en virtud de la presión y del conocimiento que se tiene ya de cómo es que suceden las cosas. Por eso estoy contento y los invito a que sean un poquito más positivos y que no lleguen a la frustración. Tienen razón, pero usemos un poquito el beneficio de la duda. Que Dios nos los bendiga. Gracias. Muchas gracias y vamos a la despedida de Richard y pasamos a otro segmento. Bueno, amigos televidentes de Veacanal, pues el deber nos llama y agradecemos a todos los amigos de Veacanal que están aquí sintonizándonos día a día en este canal que es valiente y totalmente independiente. Me despido, mi nombre es Richard Shaw, un gusto estar con ustedes esta mañana. Volveré en el transcurso de la semana, si Dios y Otto Rothman lo permite. Muchas gracias y me despido con ustedes con esta frase de la nueva revista C4, que valga la redundancia, ya está los puntos de venta de la capital la otra semana acá, que dice así: resulta que en esta caricatura, dicen aquí los muchachos, dice, ¿qué somos? Dice, y entonces el otro grupo ahí dice, chapines. ¿Qué tenemos? Políticos corruptos, grita el otro grupo. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué más tenemos? Pobreza, violencia e ignorancia. ¿Y qué hacemos? Nada, de mula seguir votando por los mismos políticos. Así que, amigos televidentes, nos vemos y ojalá podamos cambiar este mundo con su ayuda y la ayuda de medios como Veacanal. Adelante. Nos vamos a un segmento y regresamos.
Como siempre, entramos nuevamente con el programa Buenos Días Soto, un programa de análisis, un programa realmente independiente. Hoy tenemos dos casos que vamos a tocar, como es el aumento a la medicina, el 40% que ha repercutido en la población guatemalteca, donde 6 grandes corporaciones, óigase bien, 6 grandes corporaciones se han puesto de acuerdo para tener realmente e imponer los mismos precios en esta Guatemala. Es decir, hay un monopolio, hay un oligopolio. El monopolio del oligopolio es que 6 grandes con empresas transnacionales y algunas disfrazadas de nacionales, pues han encarecido los medicamentos en nuestro país. Y el resto de medicamentos, que son las grandes mayorías, que son farmacias chiquitas, pues como hay imposiciones, ellos tienen que ponerse a la par, y como los que compran más tienen el precio menor, y hoy pues hay una intervención del Procurador de los Derechos Humanos que al fin estamos notando que ha dado vida por lo menos en algo, pero que no ha hecho nada. Bienvenidos, compañeros, y vamos a tocarle el turno a nuestro amigo sindicalista de salud también, para que nos exprese de ese aumento y esa impunidad que se da con los medicamentos. Y bueno, adelante. Gracias, buenos días. Es un honor estar nuevamente acá en Beacanal. Mi nombre es Rubén Mazariegos, soy coordinador general de los sindicatos de salud pública a nivel nacional y a la vez vicepresidente de WASP, la Unidad de Acción Sindical y Popular. Vean, es alarmante lo que está pasando con la situación de las medicinas en Guatemala. Hoy por hoy, para nadie es un secreto de que las medicinas, yo creo que la investigación que hizo el Procurador de los Derechos Humanos se queda corta. Él está hablando de un 30-40%, no es cierto. La medicina ha subido un 300, un 400%. Para poner un ejemplo, hay medicinas cardiovasculares que hace 4 meses hacia atrás, en las farmacias, estas 6 farmacias grandes en el territorio nacional costaban 400 o 500 quetzales, hoy están costando hasta 1,000, 1,700, hasta 2,000 quetzales una caja de 20 blisters. Pero unado a eso, yo creería que el Procurador de los Derechos Humanos, como mandato constitucional, él debería tener una sanción moral y la persecución y la denuncia penal a donde corresponda. Decirlo él públicamente que sí ha subido un 30-40%, él se queda corto. Yo creería que lo emplazamos a que verdaderamente persiga esta especulación, porque también hay especulación en las medicinas, y que persiga a estas grandes transnacionales y que verdaderamente se sienten precedentes y que queremos ya negocios cerrados. Aunado a eso, también creemos que tenemos una DIACO sin dientes, sin manos, sin pensamiento. Pero también no culpamos a esta DIACO porque también entendemos que corresponde. Sergio de la Torre, el ministro actual, viene de la oligarquía del país. Entonces, ¿cómo va a quererle exigirle a la DIACO que persiga a estas transnacionales que le están dando de comer a estos oligarcas que son malos guatemaltecos con la persecución penal? Ya la DIACO debería habernos dicho, señores, en Guatemala se están cerrando 4 o 5 farmacias por estar jugando con el hambre, con la salud del pueblo. Y son las farmacias tales, son estas transnacionales, pero hasta el día de hoy la DIACO
para nosotros ha incumplido en su mandato constitucional, que es la persecución para la protección del consumidor. Pero aunado a esto, yo creería que acá el Estado también está fallando. El Ministerio de Salud Pública, como el gran rector de la salud, también ya debería haber formado una comisión de alto nivel para comenzar a ver qué es lo que está pasando con los medicamentos y verdaderamente perseguir también de oficio el Ministerio Público, porque aquí, mire, a mí hasta se me paran los pelos saber de que en una familia, doña Teresa, don Juan, doña María, se muera porque no pudo comprar sus medicamentos. Eso da tristeza y hay casos donde están documentados que se han muerto por no comprar la medicina. Yo me quedaría acá y más adelante vamos a hacer una cuestión de acá de lo que está pasando también con el robo de hormiga en la red hospitalaria y los malos medicamentos que están comprándose en la red hospitalaria. Gracias, Rubén Mazariego, y vamos con el compañero universitario Víctor Roblero Morales, quien, pues bienvenido a Vea Canal. Gracias. Y tenemos otro punto que detallar, aparte de lo que ha manifestado Rubén Mazariegos, que es un sindicalista 100% de lleno a su actividad para el favor de los trabajadores, pero nos parece interesante los aspectos que tocó. El Ministerio de Economía tiene una institución que vela por los derechos del consumidor como el ADIACO, pero tenemos una ley de protección a favor del consumidor que no tiene procurador del consumidor. De ahí la necesidad que el Congreso de la República elija a esta persona para que haya mayor dinamismo, un mayor trabajo en beneficio de las grandes mayorías, porque si bien es cierto, la DIACO impone multas, pero no tiene la persecución penal por el delito de especulación, que lo ostenta el Ministerio Público a través del Código Penal y su propia ley orgánica. ¿Qué pensás como estudiante universitario de cómo está el pueblo de Guatemala sin ninguna defensa con este aumento del 40% de medicamentos y que, por cierto, mucha gente se está muriendo por no poderlas comprar? Buenos días, una vez más es un privilegio, es un gusto poder compartir este espacio de este medio de comunicación. Un saludo a todos nuestros televidentes, un saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos ven en sus hogares, especialmente a las madres, ¿verdad? Pero vamos a pasar al tema que nos ocupa. Usted mencionaba el problema de las medicinas. Vamos a tocar dos elementos que creo que son fundamentales, el tema económico y el tema de la salud. Lamentablemente en este país nosotros lo hemos planteado en algún momento, que el presupuesto del Estado, los recursos del Estado, están fundamentalmente otorgados, por decirlo de alguna forma, por el consumidor. Pero es el consumidor, bueno, hay protección a las empresas, hay protección a las transnacionales, hay protección a determinados sectores económicos, pero no hay protección al consumidor. Cuando es el consumidor con el que con sus impuestos se provee de recursos y financia al Estado, el Estado que tiene la obligación constitucional de garantizar la vida de los guatemaltecos. Y entonces aquí pasamos al siguiente tema, el tema de la vida de los guatemaltecos. En Guatemala la salud se ha convertido en un negocio, como bien lo mencionaba usted, pero lamentablemente el sistema es así, la naturaleza de este sistema económico, político y social es este. La salud es un negocio y no un derecho. La vida es un negocio y no un derecho. Y eso lo podemos comprobar en la forma en la que opera el sistema de salud. El sector público cubre determinada área y determinada parte de las personas que demandan servicios de salud, ya sea en medicina preventiva o en medicina curativa. Pero vamos al punto que mencionaba, el tema económico, ¿verdad? Lamentablemente en este país la salud y la vida se han convertido en un negocio, pero que ni siquiera tiene la ventaja de haber competencia, de haber un libre mercado en la que se favorece, como lo mencionaba el compañero, a un solo sector, a un solo grupo demasiado reducido, que creo que ya mucho lo hemos mencionado acá. Pero la pregunta y el cuestionamiento a todos nosotros en esta mañana es,
¿Qué vamos a hacer nosotros como guatemaltecos para defender ese derecho a la salud, ese derecho a la vida? El derecho a la salud y el derecho a la vida que no solamente es de todos los guatemaltecos, y lamentablemente cuando hablamos de pueblo creemos que estamos hablando de nuestra puerta, de la puerta de nuestra casa hacia afuera. Estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando de nuestras hijas, estamos hablando de nuestro futuro, estamos hablando de nuestro futuro como país. Muchas gracias. Vamos con Roberto Tobar. Y nos parece interesante lo que hizo ver el Procurador de los Derechos Humanos y tuvo una conferencia de prensa pomposa. Estamos monitoreando los medicamentos, estamos velando porque haya una decisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Le corresponde al Ministerio de Economía sancionar, nosotros no tenemos el poder para poder hacerlo y que estas personas pues sean perseguidas conforme a la ley. Interesantes palabras, interesantes realmente frases que muchas veces uno dice qué bruto, pero tristemente se quedan en la nada. Es posible que el Procurador de los Derechos Humanos haga algo por los guatemaltecos para que se rebajen los medicamentos, para que no sea ese descuento irrisorio que muchas veces dicen 35%, que es realmente una farsa, o 25%, que es otra farsa, cuando todos sabemos que los medicamentos en otros países no tienen ni la mitad de los precios que hay en nuestro país, y quien sufre realmente es la gente pobre, la grandes mayoría, la gente del campo. Pero no hemos visto en los diferentes medios de comunicación hacer un panel como donde estamos nosotros y expresarnos libremente, haciendo ver que esas empresas transnacionales, que son 6, se ponen de acuerdo para fijar el mismo precio. Imagínense, un enriquecimiento ilícito. ¿Qué pensás de esta situación que se está dando en nuestro país, donde muy bien las grandes transnacionales sí se ponen de acuerdo para poder trabar al pueblo? Ok. Una vez más queda en evidencia de que el poder económico juega con la vida, con la salud del pueblo, en muchos aspectos, pero ahorita estamos hablando de medicamentos. Del procurador. Tal vez fui el primero que dije, este procurador no va a ser bueno porque recuerden que su elección fue a dedo. Por favor, eso no lo olvidemos. Otto Pérez llegó al Congreso y dijo, yo quiero a este de Procurador de los Derechos Humanos. Y desgraciadamente, así como hoy, démosle el beneficio de la duda al tema, ¿va? Así le dimos el beneficio de la duda al Procurador. Pero el Procurador ha pasado desapercibido con la reprimenda que han recibido los dirigentes sindicales, con toda la dirigencia social, en los diálogos que han habido. El procurador se ha puesto al lado del gobierno y nunca a favor del pueblo. O sea, no está en entonces la actitud de que ahora salga con una noticia impresionando al pueblo, pero que en la realidad no está haciendo nada. Yo comparto con Rubén que aquí debería haber ya un dictamen de conciencia para saber con nombres y apellidos quiénes son los que están provocando este dolor en este momento en el paciente, en el enfermo, ya sea hospitalizado o afuera. Y luego, aquí viene otra cosa, no podemos pedirle a un corrupto que cuide a otro corrupto. El ministro de Salud, desde su llegada, no tenía los finiquitos, tenía 17 procesos en los tribunales. Se los quitaron. Y se los quitaron de la noche a la mañana, una llamada telefónica de Otto Pérez a los tribunales, y eso es lo que de eso hablaba. Este es un sistema que está amarrado de corrupción. Aquí la corrupción está institucionalizada. Y entonces yo diría que nosotros, desgraciadamente, aquí hay que sumar algo más. Y voy a hablar del movimiento sindical corrupto. Voy a hablar del movimiento sindical corrupto porque hace muchos años la preocupación del movimiento sindical era la comida, las batas, las pantuflas, los medicamentos, el equipo para el enfermo. Ahora es el aumento. Hoy son viáticos de a miles, son pick-up. Hoy son dólares para los viajes al extranjero.
Ahora son pactos colectivos leoninos, en donde le ponen un buen viático al mismo ministro, a los funcionarios, y donde cobran 10 millones por un pacto colectivo. Esa es la realidad. Entonces aquí se está cumpliendo lo que un día dijo Álvaro Azul a la prensa. A la prensa se le paga o se le pega. Y hoy esto ya no salió solo para la prensa, ahora para todo el mundo. Entonces aquí han habido muchos movimientos sindicales que da tristeza, que da dolor, porque tienen trabajadores y los tienen baboseados a los mismos afiliados. Pero aquí hay un CONIC, aquí hay un Frente Nacional de Lucha, aquí hay un Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Pública, aquí hay un Frente Magisterial que se pasó sobre eso, que ya no es lucha para el pueblo, sino que salen con el presidente amigo, de frente con el presidente, para que sea más fuerte el Frente Nacional de Lucha. Muchas gracias. Sí, Rubén, es interesante como hace ver nuestro buen amigo Roberto Tovar. ¿Qué piensan los sindicalistas de ese aumento del 40%? ¿Qué van a hacer ustedes para realmente en favor de las grandes mayorías que ahora pues se ven desprotegidas? Porque no vamos a tener protección del Estado. Eso es mentira. Sí. El Estado como Estado no protege a la población. ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo está el desempleo? ¿Cómo está la educación? ¿Cómo está el hambre? ¿Cómo está el costo de la vida? ¿Cómo está la justicia? En nada. ¿Qué van a hacer ustedes en un momento dado? Recordemos que ese aumento del 40%. Yo diría que más, mi estimado Lick, es más del 40%. Guatemala es la Guatemala que paga caro todo. La luz, el gas propano, la gasolina, el transporte, todo lo pagamos más caro que en cualquier país de Latinoamérica. Para poner un ejemplo tan sencillo, el gas propano en Panamá y en Salvador vale $5 el tambo de cilindro de 25 libras. En Guatemala está costando 185 quetzales. Sencillo. Nosotros tenemos la solución de urgencia nacional, el Estado, como mandato constitucional que es protector a la vida del ser humano, de inmediato tiene que comenzar a desempolvar el programa de adquisición de medicamentos que se llama PROAM, las farmacias estatales. En el tiempo de Berché y Arzú, de estos mal llamados gobiernos, fueron sacadas las farmacias estatales de la red hospitalaria y crearon las famosas patronatos y fundaciones. Vayan al San Juan de Dios, hay una fundación con un usufructo de vitalicio ahí de por vida, que se lo dio Berché a la fundación del San Juan de Dios, vendiendo medicamentos más caros que afuera. ¿Cómo es posible si crearon ese compensador social para ayudar al paciente y al paciente ambulatorio estén más caros? Entonces nosotros la solución queremos el emplazamiento al señor ministro de Salud Pública, doctor Jorge Villavicencio. Es momento de ponernos a trabajar por la salud del pueblo de Guatemala y la solución es darle vida al PROAM, que las farmacias estatales estén en todo el territorio nacional. Pueblo de Guatemala, señores alcaldes, exíjanle al Ministerio de Salud Pública tener una farmacia estatal en su municipio, su aldea, caserío. Es un derecho que usted le asiste y así vamos a comenzar a competir con estas transnacionales. Es más, las farmacias estatales tienen aprobados más de 400 productos genéricos. Estoy hablando medicina de antibióticos, retrovirales, analgésicos, desparasitantes, antitusivos, etcétera, etcétera, etcétera. El PROAM, ese programa, es un programa que aparte que está dentro del presupuesto de salud pública, no estamos inventando el agua azucarada para que nos vengan a decir, miren, no tenemos presupuesto. Momento, el PROAM existe desde la época de Vinicio Cerezo para acá. Ahí fueron creadas las farmacias estatales, las farmacias del pueblo. Entonces la solución, mi estimado amigo, es ver ya nuevamente en el Hospital Roosevelt, en el San Juan de Dios, en los 48 hospitales a nivel nacional, farmacias estatales. El alcalde de mi pueblo pedirle al ministro de Salud Pública la autorización para tener una farmacia estatal. En cada cuadra vecindario donde usted se pueda organizar, usted tiene el derecho que le asiste y la libertad de mercado. Que nos den la oportunidad a los guatemaltecos de ir a comprar donde nosotros creemos que nos alcanza la plata, como bien decía el compañero de la universidad. Acá el problema es económico y el negocio de la salud. Entonces, momento,
Está bien, papá gobierno no quiere actuar, que no actúe. El pueblo tenemos la obligación de exigir nuestros derechos y el derecho se llama farmacia estatal. Gracias, Rubén. Pasamos con nuestro buen amigo Víctor para que conocer sus inquietudes en relación a lo que está manifestando Rubén de esas farmacias estatales como es PROAN. Nosotros tenemos una en el Instituto de Previsión Social del Periodista y la abastecemos con productos también de ahí y de marca también, por supuesto, porque hay medicamentos que no es posible. ¿Libertad de mercado? En cuanto a las enfermedades no es posible tenerlos en cuanto a genéricos, pero sí llena su cometido para bajar el costo de la medicina. ¿Cuál es tu punto de vista en relación a toda aquella población que vive marginada en los caseríos, en los asentamientos principalmente, y no hay una farmacia del Estado? Sabemos que en los hospitales, en los centros de salud, hay carestía de medicamentos. Para nadie es un secreto esto. Muchas veces hemos escuchado al señor ministro, es que está abastecido un 95%, pero cuando la gente pide medicamentos, no hay. Entonces, esas contradicciones que se dan entre directores de hospitales, ministros y la población que acude, la gente pobre, que busca curar sus enfermedades, ¿qué es lo que pensás en esa situación nacional, que es un problema nacional? El costo de la vida y los medicamentos hoy hacen una profunda zanja que va en perjuicio de las grandes mayorías. Claro, pues dentro de los análisis que nosotros hemos hecho con algunos compañeros de diferentes sectores, hemos planteado que, bueno, para empezar, el Estado guatemalteco, principalmente de corte militar, llega a las comunidades más escondidas del país cuando se trata de cobrar impuestos, cuando se trata de crear estados de sitio, establecer estados de sitio, y cuando se trata de criminalizar y de reprimir las luchas sociales por las defensas de los recursos y de los bienes naturales, cuando se trata de defender, de criminalizar las defensas y las luchas de los pueblos por defender sus derechos, cualquier derecho. El Estado guatemalteco, el gobierno guatemalteco, principalmente de corte militar, tiene esa característica de que solamente llega a las poblaciones, de que solamente llega al pueblo cuando se trata de exigir, de despojar de algo, pero no puede llegar y no tiene la capacidad de llegar al pueblo cuando se trata de brindar educación, cuando se trata de brindar seguridad, cuando se trata de brindar salud, como es el tema que en este momento estamos tratando. Para poner esto sobre la mesa, ¿verdad? Segundo, es que la estrategia de los proyectos neoliberales, como lo mencionaba el amigo con el señor Berché y con el señor Arzú, es el desmantelamiento del Estado, el secuestro del Estado, y la estrategia es esta, 3 simples pasos. Primero, crean la dificultad, crean el problema, lo han hecho en el Congreso, lo están haciendo en el Congreso y lamentablemente los diputados no se dan cuenta. Lo han hecho en la Policía Nacional Civil, en este momento lo están haciendo en la salud. Crean la dificultad, luego la evidencian con sus medios de comunicación dependientes y vendidos, ¿verdad?, serviles. Segundo paso, primero crean la dificultad, segundo, lo hacen evidente, lo hacen público, y tercero, ellos se venden como la solución y ellos se venden como la respuesta al problema. Entonces, yo considero que el planteamiento de la sociedad civil del guatemalteco debe ser la exigencia de nuestros derechos. Creo que las cosas no están como hace 30 años. Lamentablemente, la gente que en el pasado exigió sus derechos en este momento ya no está, precisamente porque el Estado guatemalteco se ha caracterizado, que, como lo decía, o se les paga o se les pega, ¿verdad? Entonces, creo que es el momento en el que, como sociedad organizada, empecemos a exigir nuestros derechos. Muchas gracias, Roberto Tovar. Y esta es la pregunta del millón. La pregunta del millón, porque la población espera justicia, espera
esa justicia social? ¿Será que los responsables de este delito de especulación que está regulado en el Código Penal va a dar con los responsables, van a ser encarcelados, van a ser juzgados por los tribunales de justicia, que de la noche a la mañana aumentaron el 40% y que se escuchó la voz amiga, entre comillas, del Procurador de los Derechos Humanos y de la famosa Diaco, que es como la carabina de Ambrosio, no se sabe qué está haciendo? ¿Será que la justicia punitiva, es decir, el derecho penal, va a ser contundente en contra de estas 6 transnacionales que subieron los medicamentos para enriquecerse más y que el gobierno no ha hecho? Bueno, ya basta, persigámoslo, bajemos los medicamentos? ¿Qué va a pasar con estas 6 empresas? Yo creo, y hablaba yo de que la corrupción está institucionalizada. Yo no creo que de alguna manera nadie de estos vaya a tribunal. El manto de la impunidad está asegurado precisamente con la elección de la nueva fiscal y por supuesto ahora sí con la integración del Consejo del Ministerio, que van a salir de los 6, de los 5 que quedan sin ser electos. Yo creo que ese sistema no nos lo vamos a quitar. Miren, en Guatemala algunos decimos ingenuamente no hay voluntad política, pero este sistema no tiene ninguna voluntad política. Este es un sistema fallido para el pueblo de Guatemala, que se está muriendo de hambre, que se está muriendo de falta de vivienda, que se está muriendo de falta de medicamentos, que se está muriendo por la contaminación del ambiente con las hidroeléctricas y el saqueo de la minería. O sea, para el pueblo de Guatemala es un estado fallido. Para esas 16 familias que nos dominan, esto es lo mejor que puede haber en el sistema. Yo diría de que con mucha pena ellos jamás van a llegar al tribunal porque está garantizada la impunidad con la elección de la nueva fiscal del Ministerio Público. Yo creo que una de las salidas ahí, abrir fronteras. Si hay algunos 6 señores que manejan la medicina que están usufructuando, que están ahorcando al pueblo, que están condenando a muerte, abrir fronteras. Hay países hermanos que nos pueden auxiliar mandándonos medicamentos de la misma calidad con precios mucho más baratos, tal vez menos del 100% que valían antes y no el 500% que está valiendo ahorita. Pero aquí no van a abrir fronteras, porque aquí la garantía de este maldito sistema es hacer más ricos a los ricos y matarnos de hambre y miserables a todo el pueblo. O sea, no tengo fe de que aquí las cosas van a cambiar. Yo diría finalmente, en este primer mes de la nueva fiscal, observemos nosotros como sociedad civil y cuando agarren al primer ministro, al primer funcionario de los actuales que están robando, entonces aplaudamos y entonces digamos, esto sí merece que nosotros le demos el beneficio de la duda. Pero aquí, discúlpeme, yo, Roberto Tobar, no doy un centavo por las nuevas autoridades del Ministerio Público. Vamos a pasar a otro tema, porque... Solo si me permitís, Lick, ¿sí? Por lo que decía el licenciado Tobar, aquí está la respuesta. Vean, los pagos se tienen que dar. Lamentablemente estas transnacionales compran voluntades. Cuando digo compran voluntades, el propio exfuncionario de gobierno pasado está diciendo, las farmacéuticas financian a partidos políticos y después esa facturita, ¿quién la paga? El pueblo. Entonces aquí no estamos escondiendo ni estamos diciendo que somos los descubridores del hilo negro, sino que verdaderamente llamando a la conciencia, y lo que decía Roberto Tobar, el licenciado, tal vez no van a ir a pagar con cárcel, pero tal vez yo sí creo de que económicamente estos están fafiando, ¿va? Entonces, pero la historia los va a juzgar por estar jugando con la salud del pueblo. Hoy por hoy Guatemala, vuelvo a reiterar, es la medicina más cara de toda Latinoamérica, y eso verdaderamente llora sangre porque no estamos jugando con animalitos ni objetos, sino que son las vidas humanas de los guatemaltecos y guatemaltecas. Muchas gracias. Es que vamos a pasar a otro tema, por razones de espacio, si no ya no nos da tiempo realmente a poder finalizar el programa.
tenemos que el 28 de abril se estará celebrando elecciones para abril? 28 de mayo, perdón. De mayo. Bueno, la observación de Rubén. Se estará celebrando las elecciones de las planillas para postular a los miembros representativos del Colegio de Abogados para elegir magistrados de las salas de apelaciones y magistrados de la Corte de Apelaciones, que es otro rollo muy importante y que hay que ponerle mucha atención. Muchas planillas están siendo ya financiadas por partidos políticos, están siendo financiadas por el sector económico y un cierto limitante de abogados están centrados a batallar contra el mundo, lo cual no se va a poder. Por eso es que me llama la atención que estos candidatos que van a tener a su cargo la administración de justicia y ejecutar lo juzgado, como lo señala el artículo 203 de la Constitución Política, pues es interesante hacer un comentario al respecto, porque los requisitos mínimos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia son casi los mismos para ser fiscal general: 10 años de ejercicio, ser honorable, ser guatemalteco natural, ser abogado y notario, no estar sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pensar, Rubén, de esta elección donde van a ser 6 decanos, los rectores de las universidades del país, los representantes del Colegio de Abogados que van a ser electos a través de una asamblea general? ¿Y qué va a pasar con esta elección, que es de suma importancia? Tener la justicia en sus manos, donde se juegan miles y millones de quetzales, y donde el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia es el 2% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. ¿Será que esas famosas comisiones de postulación integradas por magistrados de las salas de apelaciones, por decanos de las universidades del país, por rectores de las universidades del país y representantes del Colegio de Abogados van a llevar una selección transparente, donde van a ser 26 candidatos para la Corte Suprema de Justicia, 13 titulares y 13 suplentes y más de 125 candidatos para sala de la Corte de Apelación? ¿Qué pensás de esta elección? Bueno, que Dios nos agarre confesados, porque ya tenemos el antecedente de esta última comisión de postulación para elegir al fiscal o la fiscal general del Ministerio Público, jefe del Ministerio Público. ¿De qué sirve tanto cuestión estando tantos meses de estar preparándose y si en media hora van a elegir por dedo, y como bien dices tú, financiados por partidos políticos? Pero también hay que ver también que estas gentes están siendo financiadas por el crimen organizado. Lamentablemente el Estado, como bien decía Roberto, es un Estado fallido, es un Estado secuestrado por las grandes mafias del crimen y por politiqueros que se han estado enriqueciendo a costillas del pueblo necesitado. Yo creía que este 28 de mayo hago el llamado a aquellos abogados conscientes y consecuentes con la lucha, regresar al colegio de abogados de hace 5 o 8 años atrás, que era un colegio de abogados aguerrido, que defendía los intereses de su gremio. Hoy, lamentablemente, no quiero juzgar a nadie, pero hemos tenido un colegio de abogados plegado a intereses servilistas o mercantilistas o del gobierno de turno. Yo creería que este 28 de mayo hago el llamado serio y responsable a estos abogados, que verdaderamente estas planillas no se dejen manipular, o mucho menos vender, que sean factibles al sector económico, que sean podido comprar, sino que verdaderamente se escojan a los mejores abogados idóneos y capaces para que verdaderamente Guatemala pueda tener unos magistrados de altura, de nivel, con un perfil académico que verdaderamente, digamos, en Guatemala sea justicia, una justicia comprada, ¿verdad? Porque hoy lo que estamos haciendo, vuelvo a lo que decía Roberto, este gobierno lo que está haciendo es blindarse para los próximos 2 años siguientes. Quiere dejar una fiscal de su gremio, quiere dejar
magistrados de la simpatía de ellos y dejar en las salas de apelaciones también gente allegada al gobierno. Gracias, Rubén, y nos vamos con nuestro buen amigo Víctor para que nos opine en relación a ¿qué piensan los jóvenes sobre la justicia en Guatemala, sobre los procedimientos que se vienen dando de esta famosa comisión de postulación que muchos sectores del país, como la CICIG, pues quieren que se reforme esta ley? También los grupos de presión, para que esa palabrita de honorabilidad, valga la redundancia, que hasta es repetitiva y cae mal, porque escucharla tantas veces dice, pero ¿qué es honorable? ¿Qué piensan los jóvenes de esta elección para magistrados de las salas de apelaciones? Que los requisitos son menores en cuanto a 3 años de ejercicio o haber ejercido su calidad de juez de primera instancia, ser guatemalteco natural, estar colegiado activo y no haber sido sancionado por el Colegio de Abogados y Notarios. Y los de la Corte pues son 10 años, más el resto es igual. ¿Qué piensa Roberto sobre estos nuevos personajes que van a llegar a administrar justicia y a ejecutar lo juzgado en Guatemala cuando realmente lo que menos hay es justicia? Lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, y no solamente acá, sino en los pasillos, en los salones, en los foros de las facultades, de las universidades, que la justicia en Guatemala responde principalmente a las personas que ostentan el poder económico, que pocas veces dan la cara. Y creo que eso es un acto de cobardía, ¿verdad? Que tan criminales son ellos, como los corruptos que se venden, como los corruptos que compran a ese corrupto, ¿verdad? Yo siempre he dicho, y con el respeto y la admiración que me merecen muchos buenos abogados, creo que los abogados son mayormente, o el gremio mayormente responsable hablando del sector académico, de la crisis y de la tragedia que hoy vivimos nosotros como país. ¿Cuál es mi opinión como joven respecto a todo esto? Pienso que es una burla. Es una burla no solamente en esta elección que se nos viene a finales de este mes, sino he pensado que las comisiones de postulación, como parte de lo que ya llamamos el secuestro del Estado, el desmantelamiento del Estado, expresan o dan un carácter más de farándula, más como si estuvieran eligiendo a una reina o un concurso de baile o de canto. Están jugando, como bien lo hemos dicho, con el futuro de nuestro país, con el futuro de los niños y de las niñas que en este momento son indefensos. El llamado es a los buenos abogados, el llamado y el cuestionamiento es a esos buenos abogados que yo creo que todavía existen, porque nos hemos limitado a hablar de lo mal que está el sistema, nos hemos limitado a hablar de los malos políticos, de los malos abogados, de los malos estudiantes universitarios, nos hemos limitado a hablar de los malos profesionales, de los malos guatemaltecos, hablamos de los sicarios, hablamos del crimen organizado en general, pero no hablamos de los buenos guatemaltecos. No tomamos un tiempo para hablar de los buenos abogados, no nos tomamos un tiempo para hablar de los buenos guatemaltecos, de los buenos estudiantes, de los guatemaltecos trabajadores y de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres, de los abogados, de los periodistas, que todavía creemos en un país mejor. Mi llamado personalmente es para que estos buenos abogados, que son la única esperanza, la esperanza de los niños, de las niñas, de los jóvenes y de las señoritas del futuro, a que representen con dignidad esa lucha que está en este momento en manos de ellos. Gracias, nos vamos con nuestro amigo licenciado Tovar para poder descifrar lo que a veces sucede cuando se dan estas campañas donde participan varias planillas de grupos de abogados y, por cierto, regalan muchos donativos como aparatos eléctricos, excelentes cenas, refacciones, viajan a todo el país. Es una campaña política que cuesta más de 200,000 quetzales para cada grupo que se va a postular para integrar esas 11 plazas para la comisión de postulación del Colegio de Abogados. Por eso es que es interesante cuando le dicen, ya vamos a ir a una cena
te invito, que sos colega, y uno va y se sorprende, pucha, bien servido, bien atendido, después ni le hablan a uno. Cuando ya toman su cargo y llegan a magistrados, no reciben a ninguno, no hay audiencias, no hay aquello de que, bueno, de repente tengo un caso y me puede ayudar, por lo menos que el trámite sea de conformidad con la ley y que no se violente. Pero, ¿qué sucede, Tobar, en este sentido, con esta nueva administración de justicia que va a llegar ya? En el mes de mayo se elige a los postulantes de estas comisiones de postulación por parte del Colegio de Abogados. ¿Qué va a hacer esta Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, que tiene grandes dependencias como el archivo de protocolo donde se controlan a los notarios? ¿Será que realmente va a haber un cambio en que la justicia sea pronta y cumplida de conformidad con los artículos 203, 204 de la Constitución Política, o va a seguir con lo mismo, como has dicho tú en el caso de la fiscal general? Yo pienso que en el gremio de abogados siempre ha existido las vacas sagradas. Hay un grupito que ha de alguna manera monopolizado la dirección de las instituciones que podrían representar a los abogados notarios. Lo que tú decías de que pareciera que no fuera un evento entre abogados para llegar al poder de manejar esas instituciones, más parece una campaña política. Ahí vamos a encontrar los nombres y los colores de todos los partidos políticos, y hay una inversión económica que de veras da pena, pero que pone en evidencia el interés político de los partidos por tener esa influencia. Yo me recuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero siempre que hay estas elecciones aparece un señor que dicen Don Tenis, o el rey de los tenis, que ya sabemos quién es, ¿verdad? Bueno, yo no quería decir nada, pero hoy miramos que hay un montón de gente que trafica la negociación para esos cargos, y desgraciadamente yo diría, lo que decía el compañero, existen muy buenos abogados, no solo intelectualmente, sino que humanamente, gente con sentimientos, con valores y principios, pero que no participa. ¿Y por qué no participa? Porque ya el tiempo que ha transcurrido y tanto evento que se ha desarrollado, y si no es el ejemplo de Claudia, aquí los expedientes no valen. Aquí no vale nada buena calificación en su graduación, en un doctorado, en un máster. Eso no vale. En una honorabilidad. Dios guarde, eso está ahí anotado. Pero eso es uno de los primeritos que si alguien es honorable hay que borrarle la lista. Porque un honorable ahorita no puede gobernar, porque es el tiempo de los inmorales, de los corruptos. Y entonces un moral no cabe en esa foto. Entonces eliminamos el expediente. Yo tengo muchos amigos y compañeros de estudio que han presentado su currículum en otros eventos, pero que, como dijera alguien por ahí, mira, ahorita no ha salido la convocatoria, pero ya sabemos quiénes van a ser los nuevos magistrados, y van a ser de los mismos, ¿verdad? Gracias. Desgraciadamente. Gracias. Vamos a dar lectura a un comunicado de la Asociación de Periodistas de Guatemala por razones de que hay que hacer ver lo que piensa la prensa organizada del país, y dice así: nuevo fiscal general debe esclarecer asesinatos de periodistas. Debido a la falta de esclarecimiento de las muertes violentas que sufrieron los periodistas Jaime Napoleón Jarquín Duarte, Luis Alberto Lemus Ruano, Luis de Jesús Lima y Carlos Humberto Orellana Chávez, en el año 2013, el fiscal general y jefe del Ministerio Público que salga nombrado, hoy tenemos ya a Tel Maldana, debe esclarecer quiénes fueron los responsables de los asesinatos de los 4 comunicadores que fueron ultimados. La Asociación de Periodistas de Guatemala hace ver su total repudio que hasta este momento el Ministerio Público no tenga la certeza jurídica de quiénes fueron sus asesinos de los periodistas ya mencionados, considerando que ya se cumplió un año
del primer asesinato y en el mes de agosto se cumplirá el aniversario de la cuarta muerte violenta del último periodista que le quitaron la vida. Tales hechos delictivos se encuentran en la total impunidad y 4 familias permanecen desamparadas sin que se les lleve el sustento diario, porque quien trabajaba y lo sostenía le quitaron la vida por el simple hecho de informar lo que acontecía en su terruño. Los riesgos de los periodistas que tienen al ejercer su función social de informar y ser informados son inmensos, tomando en cuenta la violencia que azota nuestro país y principalmente si publican sobre la corrupción, la nula transparencia del quehacer de los empleados y funcionarios públicos y los sueldos miserables, como la explotación que son objeto los trabajadores en muchas empresas del sector económico. Por lo anterior, la prensa organizada del país, como es la APG, espera que el nuevo o la nueva fiscal general y jefa del Ministerio Público dé con los responsables de los autores materiales e intelectuales de las 4 muertes violentas y de esa forma el ente persecutor cumpla con su principal función, como es perseguir penalmente a los asesinos y procesarlos y pedir su condena en los tribunales de justicia. Junta Directiva de la APG. Vamos, Rubén, para tu despedida. Gracias, yo pues me uno también a ese llamado a la APG y yo le agregaría no solo a las muertes de los periodistas, sino que todos los guatemaltecos que hoy por hoy estamos enlutados. 17, 19 muertes diarias violentamente en el territorio nacional. Yo creería que a la nueva fiscal general y jefe del Ministerio Público le toca un gran reto. Doña Telma Aldana, a trabajar se ha dicho, si verdaderamente usted dice tener la capacidad para dirigir esa institución, queremos resultados, queremos ver presos, no solo a los corruptos, sino a aquellos que tienen de rodillas al Estado de Guatemala. Hoy por hoy, vuelvo a reiterar, ahí están las viudas, ahí están los huérfanos que están clamando justicia. Y para despedirme, pues quiero desearle hoy, 10 de mayo, un feliz día a las madres, aunque con problemas económicos, de salud, sociales. Desde lo más profundo de mi corazón, quiero enviarle, si me lo permite, Vía Canal, un mensaje a mi señora madre de casi 80 años de edad, que es la que me ha dado la fortaleza, la que me dio principios y valores. A ti, madre, que tú sabes que no espero el 10 de mayo para decirte cuánto te amo, cuánto te necesito, y le pido a mi Dios tenerte muchos años más. Mi Dios los bendiga, y soy Rubén Mazariegos, el que prefiere morir de pie que vivir de rodillas. Roberto. Víctor, Víctor Roblero Morales. pues gracias una vez más por este espacio. Hemos dicho, y como diría alguien por ahí, somos un pueblo al que nos han robado todo. Nos han robado nuestras casas, nuestra vivienda, nos han robado las oportunidades, nos han robado nuestra comida, pero hay algo que no nos han podido robar, y es nuestra capacidad de soñar. Nuestra capacidad de soñar con un país mejor, con un país diferente. Y lo vemos todas las mañanas, cuando vemos que el guatemalteco todavía sonríe. Yo digo, y lo hemos discutido con los compañeros allí en algunos espacios, la sonrisa de un ser humano creo que es la fotografía más hermosa de la naturaleza. Y cuando veo sonreír a un guatemalteco, creo que no tenemos razones ni motivos para perder la esperanza. Las cosas pueden cambiar y las cosas van a cambiar solamente cuando nosotros nos unamos como el país que somos. Gracias, Roberto. Perdón, Víctor. Roberto Tobar. Yo quisiera despedirme llamando al pueblo. Y yo sé que en palabras es fácil decirlo, pero la realidad es muy difícil. Yo llamo al pueblo a unirse para luchar con la denuncia, a unirse para lograr que un día alguien realmente del pueblo llegue a gobernar este país, que cambiemos el rumbo. Yo los llamo a que renuncien a las bolsas solidarias, a las láminas, a las playeras, a las gorritas,
a toda esa forma de que usan los políticos para comprar conciencias. Yo los llamo a que reciban esto, pues, porque tienen necesidad, pero que no vendan su alma, que no vendan su conciencia, que nos unamos todos, y es la única manera de sacar a Guatemala de este hoyo donde nos encontramos. Gracias, y como siempre me toca despedir el programa, no sin antes agradecerle a Beacanal, a nuestros panelistas el día de hoy y a los que también estuvieron en el segmento anterior, por esta oportunidad que nos da de ser una tribuna libre, una tribuna independiente, una tribuna donde decimos lo que pensamos, donde expresamos lo que realmente está sucediendo en nuestro país, sin ningún obstáculo, sin ninguna censura. Y a usted, ama de casa, a usted papá, a usted mamá, a usted joven, que siempre nos sintoniza todos los días, especialmente los días sábados, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo fin de semana, Dios mediante, y como siempre, feliz fin de semana. Hasta pronto.